En los pasados videos ya hemos visto o presentado los conceptos de la teoría microeconómica que vamos a estar desarrollando durante el semestre y hemos revisado los conceptos de elasticidades, utilidad, la línea de presupuesto, la elasticidad cruzada, la elasticidad del ingreso y la elasticidad de la demanda. En este video voy a presentar la elasticidad de la oferta. De la misma manera que nosotros podíamos estimar la elasticidad de la demanda, también podemos estimar la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta va a medir cuánto responde la cantidad ofrecida a esos cambios en el precio y eso es manteniendo todos los demás factores constantes. La elasticidad de la oferta no está escrito ahí, pero la elasticidad de la oferta tiene una relación positiva o existe una relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Es decir, que esta elasticidad de la oferta nos va a presentar el cambio porcentual entre la cantidad ofrecida y el cambio porcentual del precio de ese bien o servicio. Esa elasticidad de la oferta también va a medir la respuesta de los productores a esos cambios en los precios. Al igual que la elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta puede ser tanto elástica como inelástica si la elasticidad de la cantidad ofrecida es sensitiva a cambios en el precio del bien o servicio, entonces decimos que esa oferta es elástica. Si la elasticidad de la cantidad ofrecida no es sensitiva a cambios en el precio del bien o servicio, entonces decimos que esa oferta es inelástica. En la oferta inelástica, cuando nosotros calculemos esa elasticidad, si esa elasticidad es mayor de 1, la oferta es elástica. Si esa elasticidad, cuando calculemos esa proporción o esa medida es igual a 1, decimos que la oferta es unitaria. Y si el valor es menor de 1, esa oferta va a ser inelástica. También podemos encontrar el caso, en el caso de la oferta, que si la oferta es igual a 0, entonces es perfectamente inelástica. Aquí en esta gráfica podemos observar una gráfica de la curva de oferta donde es relativamente inelástica la elasticidad, donde si ustedes pueden observar el cambio proporcional en el precio es mucho menor que el cambio proporcional en la cantidad. En esta gráfica podemos observar que esta oferta es relativamente elástica, es decir, que el cambio proporcional en el precio es menor que el cambio proporcional de la cantidad ofrecida, y eso es ceteris paribus, manteniendo otros factores constantes, donde ustedes pueden ver la distancia entre Q1 y Q2 es mucho más grande que la distancia entre P1 y P2. Para estimar la elasticidad de la oferta, lo podemos hacer de la misma manera que estimábamos la elasticidad de la demanda, lo único que ahora las cantidades y los precios son las cantidades que los productores están dispuestos a vender y los precios son esos precios que ellos están dispuestos a vender esas cantidades. No voy a hablar mucho sobre este ejercicio porque voy a presentarlo en otro video, cómo calcular esa elasticidad de la oferta. Para este ejemplo, donde se calcula la elasticidad de la oferta utilizando dos puntos, obtenemos que la elasticidad de la oferta es 0.83. ¿Qué implica esto? Que esta oferta es relativamente inelástica, es decir, que si aumentamos el precio, el cambio proporcional en la cantidad va a ser menor. Por esto es que obtenemos un valor de 0.83, quiere decir que es una curva
relativamente inelástica. Es para interpretar ese resultado, volvemos y repetimos el proceso según, ¿verdad? Los ejemplos anteriores. Decimos que si ocurre un aumento en el precio de 1%, la cantidad ofrecida va a aumentar, y aumenta porque ese valor es positivo, en 0,83%. También podemos decirlo que si aumenta en un 10% el precio, esa elasticidad, ¿verdad?, nos indica que la cantidad ofrecida va a aumentar en un 8,3%. El tiempo es un determinante para esa elasticidad de la oferta también. Consideramos los tres tiempos donde el productor piensa que va a recobrar, ¿verdad?, ese precio que va a vender su producto. Tenemos un periodo inmediato, periodo a corto plazo y periodo a largo plazo. El periodo inmediato en el mercado, los productores agrícolas, por ejemplo, no pueden responder en el mercado de manera inmediata. Por ejemplo, un agricultor que tiene un camión lleno de tomates, este tiene que salir a vender esos tomates esencialmente al precio que le ofrezcan dado al periodo de vida que tiene esos tomates en ese momento. Es decir, que en el periodo inmediato los agricultores, esas elasticidades, pues no pueden establecer sus precios, y esa elasticidad de la oferta va a ser relativamente inelástica porque ellos dependen de esos precios en el mercado o los precios que le ofrezcan los compradores. En esta gráfica presentamos el caso más extremo donde ese agricultor tiene una elasticidad completamente inelástica, como lo presentamos en el caso anterior, donde el agricultor tenía que salir de su producto esencialmente rápido porque el producto era perecedero, y el agricultor tiene que aceptar cualquiera de los precios que le ofrezcan en el mercado, y eso va a depender, esos precios van a depender de la demanda de ese bien o servicio en el mercado. Si tenemos una demanda muy baja del producto, pues obviamente el precio va a ser menor. Sí, ¿verdad?, comparado con esta demanda que es mucho mayor que la primera en la curva de demanda, el precio va a ser mayor en ese periodo inmediato. En el corto plazo, si ustedes recuerdan en sus clases de microeconomía, en el corto plazo es aquel tiempo donde es muy poco para cambiar el tamaño de una planta o de una empresa, pero es lo suficientemente grande para poder utilizar ese tamaño fijo de la planta más o menos intensivamente. Solamente se pueden hacer pequeños ajustes a la planta. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar el ejemplo de que si existen 3 turnos en una planta, pues pueden establecer un cuarto turno para poder producir una mayor cantidad, porque no pueden aumentar ese tamaño de la planta. También otro ejemplo, lo describo ahí, que es en el caso de la tierra y la maquinaria, en el caso de la agricultura, que son insumos fijos para el agricultor. Si la demanda de un producto que se produce aumenta, el agricultor no puede dedicarle más insumos a esa finca, añadiendo más mano de obra, fertilizantes, etcétera. Él no puede porque, ¿verdad?, los productos agrícolas tienen un tiempo de producción. No es tan fácil como producir un celular, que en un día esencialmente tú puedes producir miles de celulares. En el caso de los alimentos y los productos agrícolas es un poco distinto por la naturaleza de esos productos y el tiempo que requiere la producción de los mismos. Esta gráfica presenta aquella elasticidad en el corto plazo donde es relativamente inelástica. Como ustedes pueden ver aquí, la oferta es relativamente inelástica.
donde si ocurren aumentos en la demanda, ese cambio proporcional en el precio va a ser mayor que el cambio proporcional en la cantidad. También en sus clases de economía básica les deben haber hablado sobre la elasticidad de la oferta en el largo plazo, donde ese periodo largo plazo, si recuerdan, es aquel periodo que es lo suficientemente largo para que las empresas puedan cambiar el tamaño de la planta. Ya aquí no se toman decisiones para tratar de producir un poco más, sino que aquí aumentan el tamaño de la planta, y pueden entrar nuevas empresas o salir existentes empresas de la industria. En este caso, en el largo plazo, la oferta va a tener una elasticidad relativamente elástica. En el caso del largo plazo, si ustedes pueden observar, esa curva de oferta tiene una elasticidad relativamente elástica, aunque no se aprecia muy bien, pero el cambio proporcional en el precio es un poco menor que el cambio proporcional en la cantidad ofrecida. Es decir, que en el largo plazo, si ocurre un aumento en la demanda, el precio va a aumentar, pero proporcionalmente esa cantidad que se va a vender de ese producto va a aumentar. Esto sería todo con lo que respecta a las elasticidades, especialmente las elasticidades de la demanda y la elasticidad de la oferta.